noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías, del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre Celestial, en todo. Y gracias por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas, Padre amado. Sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y por eso te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos quieres hablar, Padre Celestial, a través de esta palabra, Padre Celestial. Tú nos quieres dar nuestro pan nuestro de cada día, nuestro pan espiritual, Padre Celestial, que es tu palabra, la que nos va a traer bendición para nuestra vida, Padre Celestial. Padre, yo ahora te pido en el nombre de Jesús que ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. También, Padre Celestial, yo te pido que tú estés sobrando en los corazones a través de tu Santo Espíritu, que estés hablando a mis hermanos, Padre Celestial, que le traigas respuesta, Padre Celestial, si ellos estaban preguntando, estaban pidiendo, estaban buscando, Padre Celestial, que hoy tú seas la respuesta, Padre Celestial, que este mensaje sea la respuesta que ellos estaban esperando. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Si alguno lo tiene, puede estar buscando. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. La palabra del Señor hoy nos habla que llegado su momento dice que Jesús acusó, exhibió públicamente a estas personas, a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Jesús sabía las intenciones, sabía discernir el pensamiento de ellos. ¿Por qué? Porque estas personas, dice primero que todo, que recorren mar y tierra, para buscar un prosélito, que es una persona nueva, buscar un discípulo, y una vez encontrado dice que lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente le enseñan doctrina de hombre, lo que a ellos le conviene y no lo que Dios quiere hablar a través de su vida, a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el que hable tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Nos cuenta la palabra de Dios que llegado su momento dice que cuestionaron aún a Jesús. ¿Por qué? Porque él no seguía las tradiciones de hombre, porque él no se lavaba las manos, dice que era tradición de los ancianos, una tradición de hombre, como hoy en día lamentablemente vemos muchas tradiciones de hombre que están metiendo en la congregación. Pero Jesús mismo les dijo y les enseñó que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Por eso Jesús, él sabía las intenciones y los pensamientos de estas personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos fariseos de este tiempo y de ese tiempo son los que saben la palabra de Dios, pero se oponen a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son la atracción, si podemos decirlo, ellos no son los protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él hacía milagros, hacía sanidades, le buscaban lamentablemente cómo matarle, querían matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa autoridad, no tenían esa gracia de parte de Dios, si podemos decirlo, y ellos buscaban ocasión de matarlo por celo y por envidia. Pero Jesús, llegado su momento, los exhibió públicamente. ¿Por qué? Porque Él sabía las intenciones de ellos. Y hoy lo que Dios quiere mostrarnos es eso,
que prestemos atención tal vez usted está recién empezando en el Evangelio o ya tiene un tiempo y está siguiendo tradiciones de hombre. ¿Por qué? Porque usted no lee la palabra del Señor, usted no escudriña las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, lamentablemente. Y también Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras si creemos que ellas dan testimonio de Él. ¿Por qué? Porque ellas nos van a dar la vida eterna, nos van a llevar hacia la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que ellos, en el versículo 15 vamos a volver a leer, dice: escriba y fariseo hipócrita, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque dice que estos hombres, en los primeros versículos, dice Jesús, habla de ellos, dice que todo lo que ellos le digan de parte de Dios, que lo escuchen, pero que no hagan conforme a lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a hombres que dicen ser siervos de Dios, que predican la palabra de Dios, pero con sus hechos los niegan. Lamentablemente, como dice el Señor, por su fruto lo van a conocer. Y eso es lo que el Señor quiere que conozcamos hoy, a los fariseos de este tiempo, y que abramos los ojos espirituales, que si somos prosélitos en la fe, somos nuevos en la fe y tenemos un corazón dispuesto a servir a Dios, que primeramente escuchemos al Señor, porque Él mismo nos muestra en este tiempo quiénes son esas personas. Lamentablemente hoy en día es muy fácil querer servir a Dios. El hombre dice que nos da la oportunidad, pero no es así, no es un juego las cosas de Dios. Mismo Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo, y una vez que salió de ahí fue en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros hacemos, nos acercamos al Señor, el Señor nos lleva al desierto, nuestros tratos personales que tenemos con el Señor, y ahí es cuando nosotros conocemos a Dios, nos aferramos al Señor, Él nos enseña a depender de Él y podemos andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero lamentablemente hoy en día vemos cómo el hombre dice que nos da una oportunidad, manda lamentablemente a evangelizar a los jóvenes, a las mismas personas, cuando eso no es un juego, o ponen a adorar al Señor en el altar, un lugar santo, en donde las personas tienen que estar en santidad, no con una doble vida, no tibio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si somos tibios, que si tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, cuando llegue el Hijo del Hombre no nos va a conocer, no nos va a dar ese regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener santidad, tenemos que andar conforme a la palabra de Dios y tenemos que hacer la voluntad del Padre. Le gusta a quien le guste, como dice el apóstol Pablo, que él no trata de agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no sería siervo de Jesucristo. Y estos hombres, dice en el versículo 4, mire lo que dice, Mateo capítulo 3, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga. Dice que Jesús lo estaba exhibiendo públicamente. ¿Por qué? Porque por fuera se mostraban siervos de Dios, pero por dentro tenían maldad. Dice que ellos anhelaban gloria, y eso es lo que hizo el enemigo. El diablo en su momento quiso vanagloriarse, quiso ser como Dios, quiso ser más que Dios, y Dios lo desechó. Por eso el Señor hoy nos está mostrando que el Evangelio no es, lamentablemente muchas veces estamos viendo que el hombre tiene su propia doctrina. Hoy en día le llaman denominación. ¿Por qué? Porque acomodan la palabra a lo que a ellos les conviene, y el Evangelio es uno solo. Desde Génesis a Apocalipsis, el reino de Dios en la tierra significa el Evangelio. Y así como Jesús los exhibió públicamente, hoy el Señor nos está mostrando que en estos tiempos existen todavía esos fariseos que están buscando tener gloria con el nombre de Jesús. Y nosotros simplemente somos una voz que clama en el desierto. Nosotros, ante todo, tenemos que reconocer que somos siervos y hijos de Dios. Y si Jesús mismo, cuando en su momento lo llaman bueno, él mismo le dio la gloria a Dios y le dijo: no me llames bueno, porque solo hay un bueno y se llama Dios, nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que abramos los ojos espirituales, que comprendamos dónde estamos congregando, a quién estamos escuchando. ¿Por qué? Porque dice que atan cargas difíciles que ni siquiera ellos lo pueden hacer. Tal vez mandan a ayunar a alguien que recién comenzó, a un prosélito que recién comienza, lo mandan a ayunar sin enseñarle qué quiere decir y qué cosas significa en lo espiritual, porque eso no es un juego.
Eso lamentablemente, si usted está mal espiritualmente, le va a afectar en su vida, en su salud, en su economía propia. ¿Por qué? Porque estas cosas no son un juego. Por eso vuelvo a repetirlo, Jesús, para salir a predicar el Evangelio, siendo el Hijo de Dios, primeramente se bautizó y después fue llevado por el Espíritu al desierto. Y eso es lo que muchas veces las personas no comprenden cuando recién arrancan en el Evangelio, que el hombre le impone cargas difíciles, lo mandan a orar ciertas horas, lo mandan a ayunar, lo mandan a hacer cosas, a leer, tienen que leer ciertas cosas, tienen que cumplir doctrina de hombre, enseñanza de hombre, y nosotros simplemente tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor, así como Jesús dice que Él en su momento dice que los discípulos le llevaban que comer y Él le dijo que no, que Él ya tenía su sustento, que era hacer la voluntad del Padre. Y como en el desierto el enemigo viene y lo tienta, Jesús mismo le dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que estar esperando del hombre, sino de lo que dice Dios, de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hoy en día, vuelvo a repetirlo, estas personas, estos fariseos, lamentablemente están buscando esas personas que ven que tienen un buen corazón dispuesto a servir a Dios y lamentablemente lo hacen doble pecador más que ellos. ¿Por qué? Porque le están enseñando esas cosas, le están mandando a hacer cosas que Dios no les mandó a hacer. Están mandando a orar por las personas, están tal vez, como dice la palabra del Señor, dice que vieron al apóstol Pablo en su momento, 7 hijos de sacerdotes vieron al apóstol Pablo que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y dice que ellos quisieron hacer lo mismo, pero los demonios le contestaron que sabían quién era Jesús y que a Pablo conocían, pero ellos no, y lamentablemente estas personas salieron avergonzadas y desnudas. Y eso es lo que pasa cuando usted se mete en las cosas espirituales por hacer caso al hombre o por querer hacer lo mismo que un siervo de Dios hace, sin antes consultarle a Dios y sin antes ser conocido en el reino. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros tenemos que ser conocidos en lo espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra del Señor, haciendo la voluntad del Padre, orando, teniendo una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ahí es que nos reconoce como hijo de Dios, porque el mismo Jesús dice que si nosotros lo reconocemos a Jesús y no nos avergonzamos, Él nos reconoce, y si nosotros nos avergonzamos, lamentablemente Él también se va a avergonzar. Y eso es lo que pasa. Estas personas, estos hombres, en su momento están enseñando, hoy en día dicen, hacer un seminario de X años o hacer ciertas cosas para ejercer el ministerio, y no es así. Nosotros tenemos que escuchar si Dios nos llamó para eso, tenemos que preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestra intención, sabe nuestro corazón dispuesto a servirlo, pero nosotros hoy el Señor quiere que comprendamos, que abramos los ojos. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado como estos hombres. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7, mire lo que dice. Y las salutaciones en las plazas, que los fariseos aman, dice, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús mismo le estaba enseñando que esos hombres amaban ser honrados, amaban que lo tengan arriba, que los llamen maestro, que los llamen siervo de Dios, y no tenían humildad. Y eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros nos cuidemos de esa doctrina, de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque la doctrina de ellos es la hipocresía, decir algo o aparentar algo y no hacerlo con los hechos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo también nos dice, en el versículo 9 nos dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque hoy en día, vuelvo a repetirlo, la doctrina de hoy es que llamen Padre espiritual al hombre, y no es así. El Evangelio mismo, Jesús mismo dijo que no llamemos a nadie Padre espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Padre celestial está en los cielos. Simplemente el Señor dejó a sus siervos, los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores, ¿para qué? Para que sean siervos de Dios, para que nosotros aprendamos de ellos, para que ellos nos puedan guiar. Porque dice la palabra del Señor que veamos la actitud de los pastores, la fe y sus obras, su fruto, y que si son siervos de Dios, que nos sujetemos, porque hoy en día también está eso, que enseñan que nos tenemos que sujetar al hombre, y no es así. Tenemos que sujetarnos a lo que hacen la voluntad del Padre, a lo que quieren nuestro bien, a lo que nos van a aconsejar, a pesar de que muchas veces nos exhortamos de parte de Dios. La exhortación es cuando alguien viene
Y le dice a usted o a mí, nos dicen cuando estamos haciendo algo mal, pero también nos dicen qué tenemos que hacer para estar bien delante del Señor. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, estaba enseñando. Y eso es lo que el Maestro, el Señor Jesús, hoy nos enseña a través de su Santo Espíritu, que abramos los ojos espirituales y que veamos en dónde estamos parados, si podemos decirlo, en dónde estamos yendo a congregar, en dónde estamos sirviendo. Tal vez estamos sirviendo porque el hombre nos puso y nos está yendo todo mal. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a hacer eso. O tal vez no estamos preparados todavía. Tal vez estamos alabando al Señor en el altar y no tenemos una comunión, no tenemos una vida en santidad. Tenemos que ser santos porque el Señor es santo, dice la palabra del Señor. Y así como el sacerdote en su momento se santificaba para entrar a la presencia del Señor, nosotros tenemos que estar en santidad. Todos los días tenemos que decirle al Señor que nos muestre lo malo que hacemos. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, que nos ayude con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nuestro error, ahí entra la mano del Señor, el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que aprendamos a ver en este tiempo en dónde estamos, qué estamos haciendo para el Señor. Y si usted es un prosélito, alguien nuevo en las cosas del Señor, y está haciendo todo lo que el hombre le dijo, gloria a Dios, pero fíjese primeramente quién hombre, si es un siervo de Dios primeramente, y si habla conforme a la palabra, si lo que le está mandando a hacer está conforme a las Escrituras, como Jesús mismo le enseñaba a sus discípulos. Hoy el Señor nos está enseñando esto, que comprendamos los tiempos en el que estamos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que se van a levantar falsos maestros, profetas, apóstoles, muchos hombres que dicen ser siervos de Dios, pero no son siervos de Dios, sino son engañadores, son falsos, son los lobos rapaces que entran en la congregación. ¿Para qué? Para arrancar las riquezas, para robar al pueblo de Dios. Y por eso Dios quiere que hoy comprendamos eso, que abramos los ojos espirituales y que veamos esto, que comprendamos quiénes son esos fariseos, esas personas que se oponen a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque tal vez usted tiene un buen corazón y quiere hacer las cosas bien, pero el hombre se le opone, el fariseo de este tiempo se le está oponiendo. ¿Por qué? Porque tiene celo, envidia, por la gracia que el Señor depositó en usted. Usted simplemente tiene que buscar en comunión al Padre, y el Señor le va a mandar a la persona que lo va a guiar espiritualmente para que usted pueda ser de bendición juntamente con su familia y con los que le rodean. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, el limpio del mal y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor, quien subirá del Señor, quien habitará en la casa del Señor, el limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, y gracias por esta palabra de bendición y de edificación, Padre Celestial, porque hoy conocemos la verdad y como dice tu palabra, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Hoy tú nos muestras, Padre Celestial, quiénes son esos fariseos que se oponen, Padre amado, a tu voluntad, Padre Celestial, y también que están buscando
discípulos. ¿Para qué? Para hacerlo lamentablemente 2 veces pecadores más que ellos. ¿Por qué? Porque están enseñando, están metiendo enseñanza de hombres en la congregación, Padre Celestial. Y así como estos hombres, dice que ponían cargas pesadas en las personas que ni siquiera ellos lo hacían. Tal vez en este momento le mandaron a mis hermanos, a los que escucharon este mensaje, mandaron a ayunar, a orar ciertas horas. Y tú no quieres sacrificio, sino obediencia, Padre Celestial. Y hoy comprendemos que así como Jesús, lamentablemente, las personas de la congregación, de la iglesia, en su momento se pusieron en contra por Él, porque Él hacía tu voluntad, Padre Celestial. Y así como Él hizo tu voluntad, tú lo exaltaste públicamente. Hoy nosotros también queremos ser obedientes a tu palabra, Padre Celestial. Ya no queremos hacer más lo que el hombre nos diga. ¿Por qué? Porque es hombre y falla, Padre Celestial. Pero como dice tu palabra, el que habla, que hable conforme a la palabra. Hoy tú también nos muestras, Padre Celestial, quiénes son los verdaderos siervos, quiénes son esos pastores, esos siervos de Dios, a quienes tenemos que sujetarnos, los que quieren nuestro bien, los que nos aconsejan, los que nos exhortan, Padre Celestial, para que nosotros podamos ser de bendición para los demás, Padre amado. Por eso te damos gracias también, Padre Celestial, y te pido, Padre amado, que bendiga a mis hermanos, mis consiervos que están escuchando este mensaje, Padre amado, y que tú los guíes, Padre Celestial, para que ellos puedan ser de bendición. También a mis hermanos, los prosélitos que están siendo nuevos, Padre Celestial, que están en el camino, recién caminando en el Evangelio, Padre amado, que tú le abras los ojos espirituales para que ellos puedan ver, Padre amado, quién es tu siervo, quién es tu hijo, Padre Celestial, que tú le pusiste al lado para que ellos puedan ser de bendición, para que puedan ser guiados, para que sean de bendición, Padre amado. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, así como Jesús los exhibió públicamente a estos fariseos, a estos hombres que buscaban gloria, que buscaban ser amados, dice, por los hombres, no haciendo la voluntad del Padre. Hoy el Señor nos mostró eso, que si usted es nuevo en la fe, o tal vez está caminando ya hace años y no ve el crecimiento espiritual, usted tiene el anhelo de servir al Señor y lamentablemente escuchó a estos fariseos que se oponen a la voluntad del Padre y lo están mandando a hacer cosas, a perder el tiempo en cosas que Dios no lo mandó, que usted pueda comprender hoy y abra los ojos y los oídos espirituales. ¿Para qué? Para que el Señor lo pueda usar y que sea de bendición. ¿Por qué? Porque dice que estos hombres lo mandaban a hacer cosas difíciles que ni siquiera ellos lo hacían. Tal vez a usted lo mandaron a ayunar para tener su milagro o hacer oraciones hasta ciertas horas, no lo sé. Pero usted tiene que comprender que Dios no quiere sacrificio, sino obediencia, y la obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que Él honra a los que le honran, y así como Jesús lo honró a su Padre, a pesar de que la iglesia se le puso en contra por hacer la voluntad del Padre, Él hasta el día de hoy es glorificado y su nombre es glorificado. Así el Señor lo quiere bendecir y glorificar, se quiere glorificar en su vida, pero usted tiene que hacer la voluntad del Padre, tiene que dejar ya de escuchar al hombre y tiene que empezar a escuchar a Dios, tiene que abrir los ojos espirituales y ver quién le está enseñando, quién es el siervo que está delante del Señor, ver si es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que por su fruto van a ser conocidos, y también el que habla tiene que hablar conforme a la palabra, no tiene que ser doctrina de hombre. Ese es el mensaje de hoy, esa es la enseñanza de hoy. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Vivir en